Desde 1974 han sido muchas las ediciones de D&D, más de las que esperas. Estamos ahora en la quinta, al borde de la llamada One D&D, que sería 5.5 o 6. Pero para ser realista, hay muchas más. Es una madeja compleja y tortuosa que trataremos de extender en este video y trataremos de demostrar que es el momento oportuno de actualizar las reglas y hacerlas más accesibles para los nuevos jugadores. Además, lo haremos sin violentar el copyright de Paramount Pictures. Mira, Paramount, no voy a meter una sola escena de tu película, ¿ok? No tienes por qué bajar mi video. Ok, tenía que sacarlo de mi sistema. A todo mundo le bajan un video alguna vez, ¿no? Es algo que pasa. Hablábamos acerca de las ediciones de D&D. El editor actual de este juego es Wizards of the Coast, una empresa que es parte de Hasbro y que produce nuevos materiales solamente de la edición más actual del juego y que mantiene a la venta ediciones pasadas del juego, pero solamente en formato PDF y en línea. Ediciones que muchos fanáticos continúan jugando y peleándose con los jugadores actuales sobre qué significa realmente divertirse. Bueno, no todos son así, pero casi todos. Incluso todavía hay algunas compañías de terceros que continúan publicando materiales compatibles con esas ediciones anteriores. El juego fue creado originalmente entre 1972 y 1974. 74 fue el año en que se publicó la edición original de D&D. Este juego original se dividió en dos ramas en 1977. El sistema de reglas ligeras, Light, de Dungeons & Dragons, y un sistema más complejo y con muchas más reglas llamado Advanced Dungeons & Dragons. Cada una de estas ramas creció de manera paralela, con muchas revisiones. Obviamente, para el año 2000 esto era un caos. La división de las dos ramas terminó con la llamada tercera edición, que en 2003 fue relanzada y adaptada en lo que se conoce como la 3.5, que muchos amamos. Para el 2008 se publicó la cuarta edición, y la quinta edición, la actual, se publicó originalmente en 2014. A esta quinta edición se le han hecho revisiones y expansiones en los últimos 3 años. Y ahora se prepara una revisión general de las reglas que será publicada el año que entra, o sea, en 2024. Esta es una historia larga y tortuosa que vamos a analizar a detalle. El original Dungeons & Dragons. El D&D original se publicó en una caja con varios librillos, o más bien folletos, en 1974. En esta famosa caja venían Men and Magic, Monsters and Treasure y The Underworld and Wilderness Adventures. Este sistema solamente presenta algunos de los elementos por los que el juego es conocido hoy en día. Había solamente 3 clases de personajes: Fighting Man, Magic User y Cleric. Había 4 razas: humano, enano, elfo y hobbit. Y siguieron siendo hobbit hasta que la empresa que manejaba los derechos de Tolkien los demandó y tuvieron que ponerle halfling. Esta edición tenía solamente unos pocos monstruos y solamente había 3 alineaciones: legal, neutral y caótico. Con un presupuesto de tan solo $2,000 para imprimir 1000 copias, el resultado fue una cosa muy amateur. Pero ya tenía algunas cosas, detalles que lo distinguían de todos los demás juegos inventados hasta ese momento. Solamente se presupuestaron $100 para las obras de arte. Así que la empresa recién nacida que hacía el juego, que se llamaba TSR, y su cofundador, Gary Gygax, jalaron a cualquiera que estuviera dispuesto a ayudar, incluidos artistas locales, miembros del grupo original de D&D, el co-creador de D&D, Dave Arneson, y familias, socios, etc. A cada artista se le pagaron $2 por una pieza pequeña o $3 por una grande, más un pequeño extra por cada vez que se imprimían otras 1000 copias. Las reglas de este juego original eran un desastre, porque asumían que los jugadores tenían en su poder o jugaban un juego de guerra de miniaturas llamado Chainmail, que además se usa como el sistema de medición y de combate en este juego, aunque se incluía un sistema de combate opcional que terminó siendo el de todas las demás ediciones y que usamos hasta nuestros días. Estas reglas también suponen que los jugadores tenían otro juego que se llamaba Outdoor Survival, que era un juego de mesa de otra empresa llamada Avalon Hill, que ahora también pertenece a Hasbro, y que eran usadas para la exploración y la aventura al aire libre. D&D era un concepto de juego radicalmente nuevo en ese momento, y era muy difícil que los jugadores sin experiencia previa en juegos de guerra pudieran comprender estas vagas y desordenadas reglas. Ese siempre ha sido el principal problema de este juego.
Lo era hace 50 años y lo es hoy. Los jugadores leen los libros y no logran entender cómo se juega. Y no es sino hasta que lo ves, que lo escuchas o que participas en que te cae el dado de 20 y lo entiendes como es. Gran parte de lo que veremos en este video es un esfuerzo para hacer más accesibles las reglas a los nuevos jugadores y a los Dungeon Masters. Nuevas ediciones, con un nuevo acomodo para que sea más sencillo para quienes llegan al juego. Y muchas veces son esos cambios los que hace que sea un juego difícil para aprender y que uno no se confunda cuando está empezando. Bueno, seguimos con el D&D original. El lanzamiento del suplemento de Greyhawk en 1975 eliminó la dependencia del juego a las reglas de Chainmail y facilitó mucho la comprensión de los conceptos de juego para quien llegaba por primera vez, porque no tenían que ser expertos en juegos de guerra. Sin quererlo, esta segunda edición, digamos que esta revisión completa de las reglas de D&D que fue Greyhawk, también ayudó al crecimiento de desarrolladores independientes, ya que a partir de ese momento cualquier persona podía crear material extra compatible o semi-compatible con estas reglas y venderlos gracias a la creciente base de fans de D&D. El primero de esos materiales independientes, compatibles o al menos parecidos a D&D fue el llamado Tunnels and Trolls, también de 1975. Suplementos como Greyhawk del 75, Blackmoor también del 75, Eldritch Wizardry del 76, Gods, Demigods and Heroes, también del 76, ampliaron enormemente las reglas, las clases de personajes, los monstruos y los conjuros. Sin ir más lejos, Greyhawk introdujo la clase de ladrón y que el daño de un arma varía según el arma, porque antes era dependiente de la clase del personaje. En esos primeros años se publicaron muchas adiciones y opciones en las revistas The Strategic Review y su sucesora The Dragon. Advanced Dungeons and Dragons. El famoso Advanced D&D fue lanzado entre 1977 y 1979. Las reglas del juego se reorganizaron y se recodificaron en 3 libros de tapa dura, compilados por Gary Gygax. En ellos se incorporaron las reglas originales de D&D, muchas adiciones nuevas, revisiones de suplementos y artículos de revistas. El objetivo, otra vez, era hacer el material más accesible para los nuevos. Los 3 libros básicos de este sistema son el Monster Manual de 1977, el Player's Handbook de 1978, un gran año, y el Dungeon Master's Guide de 1979. Las principales adiciones incluyen clases como Assassin, Druid, Monk, Paladin y Thief, mientras que Bard, Illusionist y Ranger, que anteriormente aparecían solamente como artículos en las revistas, se agregaron a los libros principales de reglas. Y además también se agrega el sistema de alineación que nosotros conocemos, de las que te hablo en este video. Los suplementos posteriores de Advanced D&D incluyen Deities and Demigods de 1980, Fiend Folio, que es otro libro de monstruos producido de forma semiautónoma en Reino Unido en 1981, el Monster Manual 2 en 1983, Oriental Adventures en 1985 y Unearthed Arcana, también en 1985, que recopila material publicado durante esos años en la revista Dragón, además de otras cosas. Pero por lo pronto dejemos a Advanced D&D al pendiente porque tiene su propia historia. Lo vamos a poner aquí en esta esquina para regresar más tarde a este sistema. Porque las reglas básicas, las originales, a ellas aún les quedaba mucho camino por recorrer. Dungeons and Dragons Basic Set y revisiones. Mientras Advanced D&D se encontraba todavía en desarrollo, un escritor externo y muy entusiasta de D&D, John Eric Holmes, se acercó a TSR, la empresa que entonces editaba el juego, y se ofreció a reeditar y reescribir las reglas originales en una versión introductoria a D&D. Aunque TSR en ese momento estaba completamente concentrado en Advanced D&D, este proyecto de Holmes fue visto como una idea muy rentable y una forma de dirigir a los nuevos jugadores para participar en el lanzamiento próximo de Advanced D&D. Así, el paquete Holmes fue publicado en julio de 1977 y fue llamado el Basic Set, en que se reunían y se organizaban las reglas de la caja original de D&D más Greyhawk y que cubre los niveles de personaje de 1 a 3.
Incluye también unos dados que son legendarios, mis favoritos de toda esta historia, y un módulo para principiantes. El folleto presenta una cubierta azul con ilustraciones de David C. Sutherland III. El folleto azul explica los conceptos del juego en términos que lo hacían menos confuso para los nuevos jugadores que no estaban muy familiarizados con juegos de guerra en miniaturas. Este conjunto básico fue inmensamente popular y permitió que miles o tal vez millones de personas descubrieran y experimentaran el juego por primera vez. Hay que recalcar que este Basic Set de Holmes no es totalmente compatible con Advanced D&D, aunque se esperaba que los jugadores después del tercer nivel continuaran con Advance. Sin embargo, una vez que se lanzó este Advance, el Basic Set experimentó una revisión y relanzamiento en 1981, esta vez dirigido por un señor que se llamaba Tom Bowlby, e inmediatamente después siguió el lanzamiento de un Expert Set, escrito por David Cook, que acompañaba este Basic Set ampliándolo a los niveles 4 a 14. Esto era para jugadores que preferían el conjunto de reglas introductorio simplificado a jugar Advance. Con esta revisión, las reglas básicas se convirtieron en su propio juego, distinto tanto al D&D original como a Advanced D&D. Estas reglas básicas revisadas se pueden distinguir de las originales por los colores de la cubierta. El cuadernillo básico tiene una cubierta roja y el cuadernillo de expertos tiene una cubierta azul. A esta versión se le llama versión BX. O sea, para ese momento tenemos D&D original, D&D más las modificaciones de Greyhawk, Advanced D&D, el Basic Set de Holmes y la versión BX. Ya en este momento, como pueden ver, es bastante complejo y no vamos ni a la mitad. Entre 1983 y 1985, la versión BX, que nuevamente son las reglas originales creadas por Arneson y Gygax, ordenadas por Holmes y revisadas y mejoradas por Tom Bowlby y David Cook, fue nuevamente revisada y ampliada por Frank Mentzer, esta vez con una serie de 5 juegos en caja. Esta nueva versión se llama BECMI por las primeras letras de cada uno de estos sets. Set 1, Basic Rules, que tiene una cubierta roja y soporta los niveles de 1 a 4. Set 2, Expert Rules, que tiene una cubierta azul y soporta los niveles de 4 a 14. Set 3, Companion Rules, que tiene una cubierta verde y soporta los niveles de 15 a 25. Set 4, Master Rules, que tiene una cubierta negra y soporta los niveles de 15 a 25. Y el set 5, Immortals Rules, que tiene una cubierta dorada y admite personajes que han trascendido para convertirse en inmortales. Y tiene nuevos niveles del 1 al 36 para seres interplanares. Esta versión, la BECMI, fue compilada y revisada nuevamente en 1991 por Aaron Alston y fue llamada entonces la Rules Cyclopedia. En esa encarnación es un libro de tapa dura que incluye todos los libros del BECMI salvo Immortal Rules, que fue descontinuado y reemplazado por otro set en caja llamado Wrath of the Immortals. Si bien esta Rules Cyclopedia incluye toda la información necesaria para comenzar el juego, la empresa decidió hacer otro set en caja, otra revisión completa de las reglas llamada The New Easy to Master Dungeons and Dragons Game, apodado la caja negra, que fue lanzada en 1991. O sea, están las reglas originales. Gygax las junta para que sean más fáciles de aprender. Holmes las cambia para que sean más fáciles de entender. Tom Bowlby y David Cook las juntan y las cambian para que sean más fáciles de entender. Frank Mentzer las arregla para que sean más fáciles de entender. Aaron Alston las modifica para que sean más fáciles de entender. Y luego sale la caja negra para que sean más fáciles de entender. 3 años después, en 1994, se lanzó un nuevo empaque de estas reglas, titulado The Classic Dungeons and Dragons Game, con algunos cambios y revisiones. Adivinen para qué. Gracias al cielo, en 1995, TSR descontinuó completamente ese sistema. Pero esto solamente es un lado. Esta es la genealogía de estas reglas originales. En el 74, las originales. 75, las originales con las modificaciones de Greyhawk. 77, el Basic Set de Holmes. 81, la versión BX. 83 a 85, la BECMI. En el 91, la Rules Cyclopedia.
En el 91, la Black Box. En el 94, The Classic Dungeons & Dragons Game. Podemos ver que el salto más largo de tiempo entre una revisión y otra es del 83 al 91. 8 años. Recordemos ese dato. Y es el momento de regresar a esto que dejamos en la esquina, el famoso Advanced D&D. Como dijimos, fue lanzado entre el 77 y el 79 y tenía 3 libros básicos de tapa dura. Este sistema, el Advanced, vivió funcionando perfectamente, lado a lado con las ediciones y las reediciones de las reglas originales, como 2 juegos similares pero distintos, con sabores y mecánicas iguales en cierta medida, pero también diferentes. No sé como qué otros sistemas que yo conozco. Esto fue hasta el final de los 80s, en que llegó Advanced Dungeons & Dragons segunda edición. En 1987, un pequeño grupo de diseñadores en TSR, dirigidos por David Seb Cook, comenzó a trabajar en la segunda edición de Advanced D&D, que se completaría casi 2 años después. Y sí, en 1989 se publicó la segunda edición de Advanced Dungeons & Dragons con nuevas reglas, razas y clases de personajes. Inicialmente, esta segunda edición se planeó para consolidar el juego, para darle lo que pensaron que iba a ser su forma final, pero buscando cierta retrocompatibilidad con Advanced D&D primera edición. No completa compatibilidad, pero sí cierta retrocompatibilidad. ¿Qué onda? El lanzamiento de la segunda edición de Advanced D&D coincidió con importantes cambios de política dentro de TSR. Se hizo un esfuerzo para eliminar aspectos del juego que habían atraído publicidad negativa, de lo que te hablo en este video de acá acerca del pánico moral de los 80s. Sobre todo, la eliminación de toda mención de demonios y de diablos. Alejándose un poco de la ambigüedad moral que había tenido el juego hasta ese momento, el personal de TSR eliminó clases de personajes y razas como asesino o semiorco, y se enfatizaron los roles heroicos y de trabajo en equipo. La edad objetivo del juego también se redujo, y la mayoría de los productos de segunda edición se dirigían principalmente a adolescentes. El juego se publicó nuevamente como 3 libros de reglas básicos. Sin embargo, el manual de monstruos fue reemplazado por el Monstrous Compendium, que era una carpeta de hojas sueltas en la que cada monstruo recibe una página completa de información. La intención era que los paquetes nuevos de monstruos pudieran comprarse y agregarse a la carpeta sin tener que gastar más, lo que también te permitía actualizar y personalizar ese libro según fuera necesario. Yo pienso que es una gran idea. Pero este formato demostró ser muy susceptible al desgaste y era más bien difícil mantenerlo en orden. En 1993 se abandonó el formato de hojas sueltas y el Compendium fue reemplazado por el Monstrous Manual de tapa dura. Esta segunda edición de Advanced D&D aumenta considerablemente el poder de los dragones, pues porque después de todo es el monstruo por excelencia de este juego. También aquí se realizaron algunos cambios mecánicos en la forma en que se juega. Se modificó el sistema de combate con el TACO, o To Hit Armor Class 0. Las distancias se basan en unidades del universo de juego, o sea, pies, en lugar de medirse en pulgadas para las miniaturas. Y los golpes críticos se ofrecen como una regla opcional. Esto de los críticos pienso que es una de las mejores reglas de este juego. Si quieres saber a detalle cómo funciona Advance, te dejo un video en que hablamos largamente acerca de eso. Las ventas de los libros principales de la segunda edición fueron algo más débiles que de la primera edición. Tuvieron un muy buen inicio, pero los siguientes años no fueron tan buenos. ¿Las razones? Bueno, en parte fue la salida de Gary Gygax de TSR, claro. También tenían una competencia con otro sistema que era de la misma compañía, además de la competencia con otras marcas. Y sobre todo, pienso yo, fue la palabra advance. Nadie quería comenzar un juego que es famoso por ser difícil de aprender con una versión avanzada, y eso espantó a mucha gente. La serie de Player's Option. Para hacer las cosas más confusas, en 1995, 8 años después de que fue estrenada la segunda edición de Advanced D&D, TSR lanzó los libros de reglas básicos, pero con nuevas portadas, diseños y nueva maquetación. Estos relanzamientos fueron seguidos por una serie de libros llamados Player's Option, que permiten sistemas de reglas y opciones alternativos para los personajes. El primero es Player's Option, Combat and Tactics. Luego, Skills and Powers. Luego, Spells and Magic.
Y al final, Dungeon Master Option, High Level Campaigns. Algunas de las reglas opcionales incluyen la introducción de un sistema basado en puntos que permite a los jugadores elegir partes de ciertas clases para hacer su propia clase. Además de que tiene un sistema de combate más técnico, que incluye los ataques de oportunidad, que también son una muy buena idea. Hasta ese momento, esta es la genealogía del sistema. En el 87, Advanced Dungeons & Dragons. Y en el 95, el relanzamiento de Advanced, además de los Players Option. Esto no se ve complicado, pero cuando lo sumamos con el otro sistema pasa esto. 74 original, 75 original con Greyhawk, 77 con el Basic Set de Holmes, 81 versión BX, 83 a 85 BECMI, 87 Advanced Dungeons & Dragons, 91 Rules Cyclopedia, 91 Black Box, 94 The Classic Dungeons & Dragons Game, 95 relanzamiento de Advanced Dungeons & Dragons con el Players Option. Con esto podemos ver que del 87 al 95, estos 8 años, hubo una confusión de dos sistemas paralelos de la misma compañía que funcionaban de formas diferentes. Todo esto se iba a acabar en el año 2000. Dungeons & Dragons tercera edición. En el 2000 se publicó una revisión completa de las reglas de Advanced D&D. Esta fue la primera edición publicada por Wizards of the Coast, que había adquirido a TSR en 1997. Afortunadamente, como el juego básico había sido descontinuado algunos años antes, se pudo eliminar completamente la palabra avanzado, y la nueva edición solamente se llamó Dungeons & Dragons, en este caso tercera edición, o 3E para abreviar. Y esto en cierta forma es verdad, es el tercer sistema, pero nada de tercera versión, es más bien como la 11ª versión del juego. Monty Cook, Jonathan Tweet y Skip Williams desarrollaron los 3 libros iniciales, el Player's Handbook, el Dungeon Master's Guide y el Monster Manual. Este nuevo juego también impulsó la implementación del sistema D20, el dado de 20, como la única mecánica para el funcionamiento y resolución de todo en el juego. Se busca que tires el dado de 20 y le sumes o le restes modificadores basados en puntajes, de acuerdo a una fórmula estandarizada. El sistema de combate se simplificó mecánicamente, pero se amplió en opciones. Ahora se permite y se incentiva el uso de una cuadrícula que fomenta un juego altamente táctico y facilita el uso de miniaturas. Algunas opciones nuevas de personajes incluyen una nueva clase, los Sorcerer. El ladrón pasa a llamarse oficialmente pícaro y se introducen las clases de prestigio, a las que los personajes solo pueden ingresar en niveles más altos y se cumplen con ciertos requisitos previos. Los productos posteriores incluyen subsistemas de reglas adicionales y complementarias, como opciones para nivel épico, para personajes por arriba de 20, y también un tratamiento especial para los Psionics, que insisto, es un libro opcional. Esta tercera edición elimina completamente las restricciones de ediciones anteriores sobre las combinaciones de clases y razas. Y también este sistema se publicó bajo una cosa que se llama Open Gaming License, que no voy a explicar nuevamente en este video para evitar que los suscriptores se quieran quitar la vida. Si quieres saber de qué va eso, te dejo un playlist con todo el chisme y en que explico a profundidad qué es eso del OGL. Bueno, la tercera edición fue un gran éxito. Puso a Wizards of the Coast en el mapa con su nueva adquisición y tuvo ventas gigantescas, como nunca vio TSR, y además atrajo a millones de jugadores, incluido el de la voz. Miles de jugadores participaron con sugerencias y cambios a ese sistema. Un verdadero playtest masivo que 3 años después iba a desembocar en Dungeons & Dragons versión 3.5. En julio de 2003 se publicó una versión revisada de la tercera edición, que fue llamada la 3.5, en que se incorporaron numerosos cambios pequeños en las reglas, además de expandir el Dungeon Master's Guide y el Manual de Monstruos. Esta revisión fue intencionalmente pequeña y se centró en abordar las quejas comúnmente encontradas sobre ciertos aspectos del juego, sobre todo en cosas como el equilibrio entre clases y razas y de niveles de conjuros. Jackson Haim, para Screen Rant, destacó que Wizards of the Coast imprimió 12 libros de reglas principales de D&D entre 2000 y 2007. Al mismo tiempo publicaron más de 50 suplementos que agregaron reglas, características, razas y elementos mágicos adicionales al juego. O sea, otro gran éxito.
Además, yo comencé a dirigir con esa edición, lo que la hace muy especial para mí. Si quieres saber mi historia acerca de cómo comencé a dirigir, te dejo este video. Hay muchas promociones de videos, Pero inevitablemente llegamos con la oveja negra de esta familia. Dungeons & Dragons, cuarta edición. El 15 de agosto de 2007, Wizards of the Coast anunció el desarrollo de una cuarta edición de D&D, y en diciembre de ese año se publicó el libro llamado Wizards Presents Races and Classes, que es el primer adelanto de la cuarta edición. A esto le siguió un segundo libro en enero de 2008 que se llama Wizards Presents Worlds and Monsters. El manual del jugador, el manual de monstruos y el Dungeon Master Guide se publicaron en junio de 2008. Muchos medios de comunicación digitales dieron cuenta de la ira de algunos jugadores por esta nueva versión, porque no era retrocompatible con la 3.5. No solo eso, además Wizards había cambiado y había dejado atrás a la pequeña editorial de Paizo, que antes hacía las revistas oficiales del juego. No sabían que ese desdén iba a ocasionar el nacimiento de su más grande competidor, Pathfinder. Y la cuarta edición dejó el camino completamente libre para que eso pasara. A diferencia de las ediciones anteriores, que solo consideran 3 libros de reglas básicos, se buscó que las reglas básicas de la cuarta edición vinieran en varios libros diferentes, que el manual del jugador, que el Dungeon Master's Guide y que el Monster Manual se publicaran anualmente. Un error que muchos jugadores interpretaron como un intento de sacarles más dinero. Y que además Paizo puede estar a punto de cometer eso justo ahora. Lo que te platico en otro video. Ya basta de comerciales de videos, ¿no? Mecánicamente, la cuarta edición vio una revisión importante en los sistemas de juego. Se otorgaron a todas las clases una cantidad similar de poderes a voluntad, por encuentro o por día. Los poderes tienen una amplia gama de efectos que incluyen infligir daño de estado, crear zonas o movimientos forzados, lo que hace que el combate sea muy táctico para todas las clases, pero esencialmente requiere el uso de miniaturas y refuerza el uso de cuadrados para expresar distancias. También se introduce un sistema llamado oleadas curativas y descansos cortos y descansos largos para actuar como un tipo de gestión de recursos. El sistema de clases de prestigio se reemplazó por un sistema en que los personajes en nivel 11 eligen un camino de modelo o algo así. O sea, una especialidad basada en su clase, que define algunos de sus nuevos poderes hasta nivel 20. En nivel 21 se elige un destino épico de manera similar. Las reglas básicas se extienden hasta el nivel 30 en lugar del 20, lo que hace que este juego épico sea más posible con las reglas básicas. Como quiera, este sistema es muy controvertido y divide opiniones. ¿Fue un fracaso? En parte. Un factor decisivo de este parcial fracaso fue el surgimiento de Pathfinder, y que se tiene la sensación de que la tercera edición vivió muy poco tiempo. Incluso para ese momento muchos jugadores seguían jugando Advanced D&D y sentían que estaban pidiendo que gastaran otra vez en libros, lo cual los molestó muchísimo. Dungeons & Dragons Essentials. Esta línea de productos debutó en septiembre de 2010 y consta de 10 productos. Adivinen. Utiliza las reglas de la cuarta edición, pero con modificaciones para que sean más fáciles para los primerizos. Muchas de las opciones para esos personajes tratan de emular opciones de juegos anteriores, como escuelas de magia. A lo mejor con la idea de atraer a los jugadores de la vieja escuela que no habían abrazado la cuarta edición. El objetivo de Essentials era proporcionar un nuevo núcleo de libros de reglas que se simplificaran, actualizaran y corrigieran para que fueran más fáciles de usar. Se dijo entonces. La línea de Essentials contiene revisiones del conjunto de reglas compiladas durante los 2 años anteriores. Essentials ofrece un libro con todas las reglas compiladas que se llama Rules Compendium, que básicamente condensa todas las reglas revisadas en un solo volumen. Y también las actualiza en parte con estos cambios recién introducidos. También ofrece libros para jugador como Heroes of the Fallen Lands y Heroes of the Forgotten Kingdoms, que contienen reglas para crear personajes. Otros lanzamientos de Essentials incluyen el Dungeon Master's Kit y el Monster Vault. Shannon Appelkline, autora de Designers and Dragons, destacó que la línea de Essentials fue principalmente creación de Mike Mearls. Appelkline escribió: aunque el primer objetivo con el lanzamiento de D&D cuarta edición había sido atraer jugadores establecidos, Wizards ahora también quería atraer nuevos jugadores. Essentials era más que una oportunidad de acercarse a una nueva audiencia. También fue una renovación de la cuarta edición.
Mearls insistió en que Essentials no sería una nueva edición y por lo tanto debería ser completamente compatible con la 4E. Sin embargo, la cuarta edición había sufrido muchas erratas en estos 2 años transcurridos desde su lanzamiento. Essentials brindó la oportunidad de incorporar esos cambios y erratas nuevamente en un conjunto de libros de reglas básicos. O sea, una versión 4.5. Dungeons & Dragons quinta edición. En enero de 2012, Wizards of the Coast anunció que se estaba desarrollando una nueva edición del juego, en ese momento llamada D&D Next. Aprendiendo bastante de la versión 3.5, D&D Next se desarrolló en parte a través de una prueba pública abierta. Una de las primeras versiones de la nueva edición debutó en el evento Dungeons & Dragons Experience en 2012 ante unos 500 fans. Las pruebas de juego públicas comenzaron el 24 de mayo de 2012 y el paquete final de prueba se lanzó el 20 de septiembre de 2013. Las reglas básicas de la quinta edición es un PDF gratuito que contiene las reglas completas para poder jugar y contenido para Dungeon Masters, además de textos pensados en los principiantes. Esto se publicó el 3 de julio de 2014. El Starter Set se lanzó el 15 de julio, que tiene un conjunto de personajes pregenerados y además tiene el módulo más famoso, a lo mejor de los últimos 50 años, que es la mina perdida de Phandelver. El manual de jugador se publicó el 19 de agosto de 2014. El manual de monstruos se publicó el 30 de septiembre y el Dungeon Master's Guide se publicó el 9 de diciembre también de ese 2014. Tenemos, claro que no tenemos, un video con todos los libros de la quinta edición por fecha de publicación. No me voy a detener a describir la quinta edición porque es muy probable que sea la que tú juegas y que la conozcas mejor que yo. En enero de 2022 se lanzó un set de regalo de expansión que incluye versiones reeditadas de Shanatar's Guide to Everything del 17, Tasha's Cauldron of Everything del 2020 y Mordenkainen presenta Monstruos del Multiverso de 2022. En estos libros se actualizan muchas reglas y visiones del juego. No es una nueva edición, es mucho menos que el cambio de 3 a 3.5. Es como si fuera 5.1, que además 5.1 es la manera en que se refieren a este sistema, de manera formal, dentro de Wizards. Esta quinta edición es, sin duda, el más grande éxito de toda la franquicia. ¿Es por Critical Role este éxito? ¿Es por la pandemia? ¿Puede ser por la calidad y el balance entre complejidad y facilidad de uso? Pienso que este éxito es multifactorial y también depende de la disponibilidad. El hecho de que estos libros los puedes comprar más fácilmente que nunca antes, lo cual es un factor muy decisivo. Vamos a revisar la genealogía hasta ahora. 74 original, 75 original con Greyhawk, 77 el Basic Set de Holmes, 81 la versión BX, 83-85 BECMI, 87 Advanced Dungeons & Dragons, 91 Rules Cyclopedia, 91 Black Box, 94 The Classic Dungeons & Dragons Game, 95 el relanzamiento de Advance junto con el Player's Option, 2000 la tercera edición, 2003 la 3.5, 2008 la cuarta edición, 2010 Essentials, 2014 la quinta edición y 2022 la expansión de reglas de la quinta edición. Es decir, han pasado 8 años nuevamente sin una nueva versión del juego, One D&D. En septiembre de 2021 se anunció que se lanzaría una evolución que iba a ser retrocompatible con la quinta edición y además justo a tiempo para conmemorar el 50 aniversario del juego en 2024. Charlie Hall, para Polygon en enero de 2022, escribió: es esa parte de la próxima evolución lo que sigue haciendo tropezar a la gente. Muchos han especulado, sin evidencia, que será la sexta edición completa del juego. Pero hay una desventaja en romper los lazos con casi una década de productos y comenzar de nuevo. Solo vea las diversas guerras de ediciones que han surgido a lo largo de los años cuando la franquicia hizo la transición de tercera edición a 3.5 a la cuarta edición. En cambio, parece que Wizards tomará un camino distinto, entretejiendo cambios tanto grandes como pequeños, mientras se mantiene una conexión con lo que vino antes. En agosto de 2022, Wizards anunció que la próxima fase de cambios importantes ocurriría bajo la iniciativa One D&D,
que incluye una prueba pública de la próxima versión del juego que se lleva a cabo en ese momento y en la que todos podemos participar. Son las reglas como se planean que van a ser. Se pueden descargar, se pueden jugar, se pueden probar y luego se contesta una encuesta para saber cuáles funcionan y cuáles no. Las ediciones revisadas del Manual del Jugador, del Monster Manual y del Dungeon Master Guide están programadas para publicarse en 2024. Durante la cumbre de creadores difícil de D&D en abril de 2023 se aclaró: no se supone que One D&D sea una nueva edición o una nueva media edición, similar a la edición 3.5 del juego. En cambio, One D&D son revisiones a la existente quinta edición, manteniendo intactas la mayor parte de las reglas. Entonces, ahora sí, como un 5.5, 5.2, 5.7, bueno, solamente el tiempo lo dirá. Y sin duda lo vamos a comentar en un detalle obsesivo aquí en Doble 20. Ahora, antes de terminar este video, tengo que decirte que no mencionamos a los llamados retroclones, porque ninguno de estos sistemas está completamente muerto. Miles de personas siguen jugándolos y desarrollando material para ellos. Y sí, están a la venta en línea, incluso cosas para la cuarta edición. Ya hablaremos acerca de ellos. Muchas gracias al artesanodelrey.es. Mi nombre es Manuel Solís y que tires muchos 20s.